Dios te bendiga. God bless you. Hoy quiero compartir contigo una palabra. Today I want to share a word with you. Se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 15, versículos del 36 al 38. It is found in the book of Matthew, chapter 15, verses 36 through 38. Y dice, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. And it says, and he took the 7 loaves and the fishes, and gave thanks, and brake them, and gave to his disciples, and the disciples to the multitude. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. And they did all eat, and were filled, and they took up of the broken meat that was left 7 baskets full. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. And they that did eat were 4,000 men, beside women and children. Y esto es un pasaje que muchas veces lo hemos escuchado, esta historia, o la hemos leído, and this is a passage or a story that we have many times heard or read before, pero algo que se nos escapa usualmente, but something that goes unnoticed oftentimes, es que Jesús dio gracias, y luego de dar gracias lo partió y lo repartió a sus discípulos. And what we oftentimes miss is that Jesus gave thanks, and then he gave to the disciples, and the disciples to the multitude, or to the people. ¿Y por qué quiero hablarte de esto en el día de hoy? And why do I want to talk to you about this today? Porque hay poder en ser agradecido. Because there is power in being grateful. Hay poder en el agradecimiento. There is power in thankfulness. Vemos a través de las escrituras, we see throughout the scriptures, como Jesús una y otra vez modela lo que es vivir de una manera agradecida con el Padre. We see time and time again how Jesus models a life of gratitude before the Father. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender. And this is something that we must learn. ¿Por qué debemos de ser agradecidos? Why should we be thankful or grateful? Estar agradecido cambia tu perspectiva. Being thankful or grateful changes your perspective. Estar agradecido te hace ver las cosas de una manera diferente. Being grateful makes you see things in a different way. Estar agradecido te permite ver la fidelidad de Dios. Being grateful allows you to see the faithfulness of God. Te permite ver la bondad de Dios. It allows you to see the kindness of God. Te permite ver su amor. It allows for you to see His love. En el día de hoy, mientras hablaba con mi mamá, today as I was talking to my mom, yo le estaba diciendo de algo que en ese momento me llegó a la mente, y pues yo sé y creo que también fue el mismo Espíritu Santo que me lo trajo memoria. Today I was talking to my mom and I was telling her about something that came to my mind, and I do believe that it was the Holy Spirit bringing that memory back to mind. Y yo le decía a ella que cuando yo era pequeña, and I was telling her that when I was little, una de las inseguridades que yo tenía, one of the insecurities that I had, fueron mis dedos, and it was my fingers. ¿Por qué? Why? Porque desde pequeña yo siempre tenía los dedos bien largos, because since I was little I had super long fingers, y no solamente largos sino también flacos, but they were not just long, but they were also skinny. Y yo me sentía rara, and I would feel weird. Sabía que era diferente. I knew that I was different. Y muchas personas quizás dirán, and many people may say like, Heidi, en serio, like, Heidi, come on. O sea, ¿estás hablando en serio? Are you serious right now? Y sí, eso era una inseguridad para mí. And that was an insecurity for me. Porque yo siempre relajo y digo que yo crecí, mi mano creció y mi cuerpo después creció para que se vea más o menos el tamaño que debía de ser. Y estar a la par de la mano, del tamaño de la mano. And I always joke around and I say that I grew into my hand. That my hands grew first and then my body kind of caught on. Pero algo que el Señor me enseñó luego, hay algo que yo no entendía, but something that I learned afterwards, something that I did not know, algo que yo no sabía, something that I didn't know, es la razón por la cual Dios me dio los dedos que yo tengo. It was the reason why the Lord gave me the fingers that I have.
Siempre escuché, tú tienes dedo de pianista. A lot of times I heard, you have pianist fingers. Tú tienes facilidad de tocar instrumentos. Yeah, you have, it's easier for you to play instruments. Pero yo no sabía mucho de música, entonces yo no entendía cuál era la necesidad de tener los dedos largos. But I didn't know about music or anything, so I didn't know why it mattered to have long fingers. Pero ya después, que sí, entré a la universidad y empecé a estudiar música, but then afterwards when I went to college and started studying music, ahí me di cuenta de que sí, se me hizo más fácil que a otros compañeros. And then that's when I realized, oh wow, yes, it is easier for me than any other of my peers and most of my peers. Y yo lo que le decía a mi mamá en el día de hoy, what I was telling my mom, eso era una inseguridad en mi vida. That was an insecurity in my life. Yo no sabía para qué Dios me había dado ese dedo tan largo. I didn't know why the Lord gave me those super long fingers. Pero antes de llevarme al proceso, al momento donde yo entré y estudié música, but before he took me to the place or to the process of studying music, él me enseñó a ser agradecida. He taught me to be grateful, porque yo tengo dedos, because I have fingers. Yo tengo una mano, I have hands. Tengo una mano funcional, I have a hand that functions, that works. Tengo dedos que puedo mover ágilmente. I have fingers that I can move with agility. Hay muchas personas que no tienen. There are many people that don't have any. Entonces, ¿por qué yo tengo que tomar a la ligera una bendición que Dios me da, que es tan esencial en la vida de uno? And why do I take it lightly when the Lord has blessed me with this, such a blessing that is so essential for daily life? El tener mis dedos, having my fingers, pero de una u otra manera yo me veía diferente, but somehow I saw myself being different. Y te quiero dar esto como un ejemplo, and I want to give you this as an example, porque la manera en que lente con el que tú miras un proceso, una situación, va a cambiar tu actitud con respecto a esa situación. And I tell you this because the lens through which you see or look at a situation will change the way that you act, the way that your attitude shows in that situation, in that circumstance, in that process. La manera en que tú miras la situación, el lente a través del cual tú lo miras cambia hacia donde te diriges. The lens through which you look at the situation and the circumstance changes the direction, or it actually determines the direction in which you're going. Hoy quiero animarte a que mires a través de los ojos de agradecimiento. And today I want to encourage you to look through the lens of gratitude, of thankfulness. Sé agradecido, be thankful. Vimos en esta historia que leímos aquí en Mateo capítulo 15, we read in this story of Matthew chapter 15, que Jesús, antes de partir los panes, that Jesus, before breaking the bread, él dio gracias, he gave thanks. Después que él dio gracias, and after he gave thanks, entonces él partió los panes y los repartió. Then he gave thanks, and then afterwards he actually broke the bread and he gave them away, or gave them to the disciples, o se lo dio a los discípulos. Y vemos este milagro, and we see this miracle de alimentar a la multitud, of feeding the multitude. Pero se nos olvida que todo empezó con una acción de gracias, but we forget that everything started with an action of thankfulness, of gratefulness. Todo empezó con la palabra gracias. Everything started with the word thanks. ¿Cuántas cosas cambiarían en tu vida si en el día de hoy tú, en vez de quejarte, empiezas a decir gracias? How many things would change in your life if instead of complaining all the time, you would begin by saying thanks, thank you? Porque lo que es imposible para nosotros, para Dios es posible. Because anything that is impossible for us, to God is possible. Y Jesús, sabiendo esto, dio gracias. And Jesus, knowing this, gave thanks. La otra historia que quiero compartir contigo, the other story that I want to share with you, se encuentra en el libro de Juan. It is found in the book of John, capítulo 11, verse 11, versículos 41 al 45, verses 41 through 45. Y dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto.
Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. And it says, Then they took away the stone from the place where the dead was laid, and Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank thee that thou hast heard me, and I knew that thou hearest me always. But because of the people which stand by, I said it, that they may believe that thou hast sent me. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. And when he thus had spoken, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. And he that was dead came forth, bound hand and foot with grave clothes, and his face was bound about with a napkin. Jesus said unto them, Loose him and let him go. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Then many of the Jews which came to Mary and had seen the things which Jesus did, believed on him. Aquí vemos el poder maravilloso que se manifestó a través del agradecimiento. Here we see the marvelous power that was able to come forth through gratefulness and thankfulness. Pero esto no vino solamente por así, but it didn't come just because, sino que vino desde un corazón que estaba convencido, but it came from a heart that was convinced. A Jesús no lo tenían que convencer de que el Padre sí escuchaba sus oraciones o sus ruegos. No one had to tell Jesus that the Father actually heard his prayers. Él estaba convencido. He was convinced. Y por eso dio gracias. And that's why he gave thanks. Lo dijo desde una posición de convencimiento. He said it from a position that only comes after being convinced. Tener esa revelación plena. Having that revelation de que el Padre escucha, that the Father listens. O sea, vemos una situación tan trágica. Here we see such a tragic situation. El amigo de Jesús murió. Jesus' friend died. Y tenía días muerto. And he had been dead for days. Pero Jesús se presenta en ese lugar, but Jesus shows up in that place. Y lo primero que dice es, Padre, gracias. And the first thing that he says is, thank you, Father, porque tú has escuchado mi oración, because you have heard my prayers. Padre, gracias. Father, thank you por haberme oído, for having listening to me. Padre, gracias. Father, thank you. Yo no tengo que pasar lucha, que coger lucha. I don't have to fret. Padre, gracias. Father, thank you. La otra historia que quiero leerte, the other story that I want to read to you, se encuentra en el libro de Lucas. It is found in the book of Luke, capítulo 10, verse 10, versículo 21, verse 21, y dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. And it says, in that hour Jesus rejoiced in spirit and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, that thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes. Even so, Father, for so it seemed good in my sight. Otra traducción dice, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Another translation says, I give thanks to you, Father, maker of the heavens and the earth. Gracias, thank you, por la revelación, for revelation. Gracias porque así te plació. Thank you because that was your will. That's what was pleasing before you. Gracias, Padre. Thank you, Father. Empieza a darle gracias al Señor. Begin to give thanks to God. Y tú vas a ver cómo las cosas se tornan a tu favor. And you will begin to see how things will turn in your favor. Empieza a dar gracias. Begin to give thanks. Empieza a dar gracias
begin to give thanks. Un corazón agradecido hace que cosas sobrenaturales sucedan. A thankful heart make supernatural things happen. El Señor se complace de un corazón agradecido. The Lord is pleased in a thankful or a grateful heart. Y lo último que quiero leerte se encuentra en Hebreos. And the last thing that I want to read to you is found in the book of Hebrews. Capítulo 5, versículos del 17 al 20. Chapter 5, verses 17 through 20. Y dice: Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. And it says, Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. And be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Dando siempre gracias a Dios por todo. Giving thanks always for all things unto God. Hoy quiero invitarte. Today I want to invite you a que seas agradecido. To become grateful. A que mires la vida con ojos de gratitud. To begin to see and look at life with eyes of gratitude. Dices, pero es que no sabes por lo que estoy pasando. You may be saying, but you don't know what I'm going through. Empieza a darle gracias a Dios por lo que Él ya hizo en ti. Begin to give thanks to the Lord for the things that He has already done in your life. Acuérdate, begin to remember todas las veces en que Él fue fiel. Remember the times in which He was faithful. Porque así mismo como lo fue, así mismo lo sigue siendo. Because in that same way that He was faithful, He will continue to be faithful. Él no cambia. He doesn't change. Hoy quiero presentarte a Jesús. Today I want to present to you Jesus. Hemos leído de cómo nos enseña a ser agradecidos y a dar gracias. We have read how He has taught us how to be grateful and how to give thanks to God. Y quiero orar por ti, and I want to pray for you. Jesús, Jesus, en esta hora te doy gracias por cada persona que está viendo este video. This moment I give you thanks for every person that's watching this video. Los bendigo en tu nombre. I bless them in your name. Padre, muéstrales el camino al agradecimiento. Father, teach them the way to gratefulness, to gratitude. Cristo, enséñanos a ser agradecidos. Christ, teach us how to be grateful. Y tu Espíritu Santo, llénanos día tras día. And I ask you, Holy Spirit, that you fill us day after day para caminar en agradecimiento, to walk in gratefulness. En el nombre de Jesús, in Jesus' name, amén. Amén. Que el Señor te bendiga. May the Lord bless you.